Hola a todos, muy feliz Día Mundial del Diseño, ¿cómo la están pasando? Espero de verdad que muy bien, que estén con una amplia sonrisa y disfrutando de todo lo que amamos hacer y ser. Hoy les tengo un súper invitado, de verdad es un honor para Diseño UNE poder contar con él. Hace algunos años que nos comunicamos, pero seguimos su trayectoria, seguimos viendo sus cambios, su evolución y especialmente sus aportes al mundo, que es algo que nos llena de mucha inspiración, de admiración y también de un profundo respeto, tanto en lo profesional como en lo personal. Y así es como lo recuerdo de siempre, desde Costa Rica, en donde tuve la oportunidad de escucharlo por primera vez. Y de verdad, Steven, es para nosotros un placer poder compartir con la comunidad creativa de Diseño UNE, con esta familia creativa, como yo le llamo, un poquito de ti y de tu experiencia. Así que hoy les presento con mucho gusto a Steven Kerestellán, chileno, hoy radicado en Suecia, director de innovación global de IKEA, diseñador, estratega de innovación, emprendedor social, una persona que ha liderado equipos en empresas como Microsoft, Lego, CID, una de las más importantes escuelas de diseño, ya él nos contará más adelante, y que ha colaborado también con gobiernos, emprendimientos y organizaciones sin fines de lucro desde Silicon Valley hasta la Patagonia. Hola Steven, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir un poco y poder conectar un poquito con mis raíces, con la gente de Latinoamérica. Un placer, de verdad para nosotros es un gusto y pues hoy vamos a conversar sobre el problema. El podcast de hoy, el episodio de hoy se llama Sí, enamórate del problema. Y entonces, Steven, ¿por qué debemos enamorarnos del problema? Cuéntanos. La palabra amor es una palabra muy poderosa. Es de las pocas palabras que no tienen límite, ¿no? Que el amor no tiene barreras. Y de manera incremental, los problemas que requieren solución en el mundo son muy complejos, no son problemas fáciles, son problemas que tienen muchas dimensiones, muchas especialidades, la cantidad de variables a considerar, a involucrar, son muchas. Entonces, para poder resolverlos no es suficiente tener, algunos de estos no es suficiente tener enfoque, tener ciertas cualidades o concentración, necesitas un compromiso profundo. Y cuando hablamos del amor, hablamos de pasión, o más allá hablamos de obsesión. Y yo creo que sí, para algunos problemas, los más grandes, los que involucran más personas a nivel de sociedad, a nivel planeta, necesitan amor, porque necesitan una dedicación completa, una obsesión para poder resolverlo, ya que van a haber muchas barreras, van a haber muchas razones por qué darse por vencido o por qué creer que no se puede hacer. Pero cuando uno se enamora de algo, es como que no tiene opción, no tienes opción. Tú no decides con quién te enamoras. Solo sabes que el amor tienes que expresarlo a través de cualquier barrera, a través de cualquier condición, en cualquier contexto. Entonces encuentro adecuado utilizar la palabra enamorarse del problema para un poco describir el nivel de compromiso y el nivel de pasión, el nivel de obsesión que se necesita para resolver los problemas más complejos que vemos hoy día en la sociedad, en el planeta y en realidad
en todas las variables del día a día, desde lo cotidiano hasta lo más complejo y lo más en gran escala. Wow. Te escucho y recuerdo a uno de mis mentores diciendo, sí, yo me gusta todo el tema de resolver problemas, pero creo que me da más ansiedad poder llegar a la solución. Y quizá a veces podríamos algunos tener también esa tendencia, pero volviendo a todo este planteamiento, ¿cuáles serían para ti las partes del problema para poderlo visualizar desde este contexto del enamoramiento, que es como iniciamos este podcast? Bueno, claro, depende de qué es lo que estás tratando de solucionar. Ahí va a variar mucho cuáles son las partes del proceso, las cosas a considerar. Pero en grandes rasgos, hay ciertas variables que siempre son el lugar donde empezar. O sea, el diseño, en fin, es la transición de un estado actual a un estado preferencial, a un mejor estado, ¿no? Y para tener una opinión educada sobre el estado actual y cómo puede ser mejorado, tienes que mirar y observar y tener una sensibilidad, una empatía sobre el estado actual para entender qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que hay que cambiar y dónde están las oportunidades. Y ahí siempre vamos a mirar un poco, poniéndolo en el contexto de la industria, de un producto, de un servicio, cuáles son las tendencias macro que vemos en el mundo, en la sociedad. Digitalización, independencia, cosas así grandes. ¿Dónde está la sociedad, y más específico en el mercado de enfoque, pero cuál es el estado del mundo? ¿Cuáles son las cosas que están moviendo el mundo? ¿Qué es lo que está en la mente de las personas? ¿Cuáles son las aspiraciones de estas personas? Entonces, entender las personas y el estado del mundo, las macro tendencias, ese es uno. También tienes que entender cuál es el contexto, cuál es la industria, cuál es la competencia, quiénes son los players, los personajes, los activos, las compañías que están ahí, y cuáles son sus estrategias, cuáles son sus maneras de solucionar o presentar o no solucionar problemas. Entender quién es la competencia, de una manera más corta de decirlo. También tienes que entender cuál es el estado de la tecnología. Y la tecnología en su más amplia definición. La tecnología es desde un lápiz hasta inteligencia artificial, es lo mismo, es solamente una herramienta, es tecnología, ¿no? Se puede ocupar para bien, para mal. Pero entender cuál es el estado de la tecnología que va a impactar el problema que estás tratando de solucionar. Si tratas de ocupar una tecnología de manera muy temprana, que no está madura, no va a funcionar. Si estás ocupando una tecnología que ya está en camino para afuera, que está un poco obsoleta, tampoco va a funcionar. Entonces tienes que entender el estado de la tecnología. Y bueno, ahí hay varias variables más que son relativas al contexto más específico, pero tienes que educarte y ser un generalista, entender las variables que son las importantes para entender dónde están las oportunidades, y eso todos son los requisitos antes de poder diseñar. Un poquito conectado a lo que decías tú de esta tendencia de saltar a la solución. Igual como nos enamoramos de los problemas, muchas veces nos enamoramos de alguna solución. Porque el proceso creativo activa ciertas emociones en nosotros. Entonces, cuando descubrimos algo, quizás muchas veces sobrevaluamos la solución, la primera que vemos o algo que nosotros creamos. Pero para tener un entendimiento completo, global, holístico, tienes que resistir un poco esa tendencia de saltar a la primera solución. Y eso pasa no solamente dentro del pensamiento del diseñador, del creador, del innovador, pasa en el cliente mucho, ¿no? Que muchas veces un cliente, una compañía se acerca a un diseñador y le dice, por favor, diseña esto. Y ya vienen con la solución, quieren que lo diseñen, ¿no? Lo que te están diciendo es, diseña esta versión de la solución del problema.
Y nosotros como diseñadores siempre podemos hacer eso, o también podemos cuestionar esa versión de la solución. Y en vez de enfocarnos al tiro en la solución y ejecutar esa solución, pues, yo encuentro que tenemos la responsabilidad de hacer muchas preguntas antes de embarcarnos en ese camino. Es decir, ¿cuál es el problema que estás tratando de resolver? ¿Por qué crees que esto lo va a resolver? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tratar de llegar un poco al principio de la motivación de por qué estamos teniendo esta conversación. Y muchas veces el diseño más disruptivo, el diseño más creativo, muchas veces toma un camino muy poco predecible. Y muchas veces se apoya en entendimientos, tecnologías o maneras de pensar que son fuera del rubro del cargador del diseño o de la compañía del cliente. Entonces, por eso digo que es muy importante entender el problema de raíz y no asumir que la manera de resolver un problema de aquí al futuro es la misma manera de cómo lo hemos resuelto desde el pasado hasta hoy. Wow, te escucho y recuerdo una entrevista que tuve en una institución financiera precisamente presentando Diseño UNE hace un par de años y comentándole a esta persona los ODS con los que nosotros trabajábamos y bueno, seguimos trabajando. Me cuestionó especialmente con el ODS 3, que es el que aborda todo el tema de salud. Y me dijo, ustedes no están resolviendo los grandes problemas de salud del mundo. Y le dije, no, porque el planteamiento de este ODS en particular es, en el contexto actual, pues, encontrar esa gran vacuna que solucione el problema de salud que tenemos a nivel global. Pero en ese momento, pues, no lo teníamos y yo le respondí y le dije, es cierto, no estamos enfocados en resolver problemáticas que ya están sucediendo. Nosotros estamos enfocados en aportar prevención a través de dar soluciones de calidad de vida. Y en el momento, sí te digo, estaba nerviosa por estar refutando algo tan fuerte, pero lo consideré válido y creo que también, volviendo al contexto del diseño a nivel general, como tú nos lo dices, siempre y cuando tengamos el criterio y la seguridad de nuestros aportes, de nuestra investigación, que tú lo has dicho de manera perfecta para mí, que es multidireccional, pero también muy objetiva. Podemos hacerlo y debemos hacerlo. Y lo mismo aplica, da lo mismo la complejidad del problema que estás tratando de resolver. La salud, te encuentro toda la razón. O sea, hay unas inversiones tremendas con unos ecosistemas y unas industrias que están todas enfocadas en ayudarnos a mejorarnos. Y hay muy poco enfoque en por qué estamos enfermos, por qué llegamos a esta situación. O sea, asumimos que vamos a estar en esa situación, en vez de asumir que podemos prevenir esa situación. Pero también puede ser algo muy simple. Puede que el encargo sea diseña la próxima versión de este taladro, que es para hacer un agujero en la pared. Pero lo que necesita la persona es un agujero en la pared, no un taladro. Entonces, ¿por qué asumimos que tenemos que diseñar una nueva versión del taladro, que es un producto que uno lo compra y lo ocupa en promedio 13 segundos al año y lo tiene guardado y el vecino del lado también tiene uno y todos tenemos uno? Entonces también se aplica a cosas muy simples. Cuestionar un poco lo que asumimos que es verdad. Y ahí donde empieza a aplicar la palabra disrupción, porque si alguien me dice diseña un taladro, yo le digo, no, ¿por qué no encontramos otra manera de dar acceso a agujeros? Entonces ya estamos hablando de cambiar un modelo de negocio, estamos hablando de que hay un cambio de industria.
Quizás en vez de diseñar un taladro, lo que necesitas es una aplicación que te diga cuál es el vecino más cercano que tiene un taladro disponible, que te lo puede prestar o te lo puede arrendar en vez de comprar uno nuevo. Entonces, el punto es que da lo mismo la escala a la complejidad del problema. Esta manera de pensar aplica. Wow, me acabas de dar vuelta al cerebro con esa frase de por qué siempre pensamos en que tenemos que comprar algo y no prestarlo. Y en todo este tema también de la colaboración, que también es válido, ¿no? Es como también deberíamos de pensar. El desafío y la oportunidad va en cómo lo hacemos atractivo para el consumidor, ¿no? Uh-huh. Porque la solución no puede ser menos atractiva o más complicada o más cara que lo que existía antes. Entonces, yo creo que lo que hizo Airbnb, por ejemplo, es muy poderoso. Que a través del diseño pudieron hacer desaparecer esa barrera mental de por qué voy a dejar que un extraño entre y se quede en mi casa. A través del diseño ellos pudieron desconstruir esa percepción formada en la cabeza de todas las personas del mundo por las experiencias que han tenido. Al final lo pudieron hacer a través de una comunicación visual en una pantalla. Y eso, para mí, es una de las expresiones más puras del diseño. Exacto. Y bueno, en tu experiencia en este proceso de enamoramiento del problema, ¿dónde entra el diseño y dónde la innovación? Bueno, la innovación es el resultado. La innovación no es un lugar ni un ejercicio. Yo diría que ni siquiera es un proceso. La innovación es un resultado. Y el diseño de sí se acerca más a ser un proceso. Es una actitud y una serie de herramientas que te ayudan a navegar desde el problema hasta la solución. Y si esa navegación o ese viaje fue un éxito, entonces tienes innovación. Entonces la innovación no se puede concentrar, tiene muchas dependencias. O sea, tiene que tener un problema correcto, tiene que tener un contexto, tiene que haber oportunidades, tiene que haber una buena ejecución del proceso de diseño, tiene que haber una buena... dentro del proceso de diseño tienes que cuestionar el problema, que es un poco más pensado de ahí donde nace el término design thinking. Estamos pensándolo ampliamente, estamos cuestionando de manera correcta, estamos estamos entendiendo cuáles son las oportunidades. Y una vez que ya te educas y tienes has identificado un valor que no existía antes, una oportunidad, ahí ya pasa al diseño más tradicional, que sería más de ejecución. Otra manera más simple de decirle es, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que vamos a diseñar? ¿Es un taladro? ¿O es un servicio para encontrar quién tiene un taladro? ¿O es una app? ¿Es un proceso? ¿Es una ley nueva lo que hay que diseñar? ¿Es un workshop? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí es donde está el design thinking. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? ¿Cuál es el camino para solucionar este problema? Una vez que ya tienes suficiente confidence, es la palabra que me falta en español, confianza, en el camino, en la dirección que vas, después entra al diseño más tradicional, que es diseñarlo de la más alta calidad posible. Entonces, si diseñas la cosa errada,
si tenía que hacer un producto, si tenía que hacer un servicio y decides diseñar un producto, da lo mismo lo bueno que sea el producto, no te va a funcionar, porque debería haber sido un servicio. ¿Entiendes? Entonces, eso tienes que estar acertado. Y una vez que ya sabes que vas a diseñar, ahí es donde entra la calidad del diseño, la ejecución. Porque si, es un servicio, está bien, tiene que ser, pero después está mal ejecutado, tampoco va a funcionar. Y una vez que llegas a entender y tienes la confianza de que esto es la solución, es un servicio, y después lo diseñas con un approach que sea de service design, de diseño de servicios, con todo lo que eso implica, y lo haces de manera, elegiste lo que querías hacer, lo haces de manera correcta, el resultado es innovador. El resultado puede ser llamado una innovación. En grandes rasgos es así como yo lo estructuro y lo enseño a mis alumnos. Ok, me encanta. Previo a la grabación yo te comentaba que en la formación emprendedora que he tenido la oportunidad de adquirir, luego compartir, una de las cosas que más he observado a nivel general, y no estoy hablando solo del gremio creativo, sino a nivel general, es precisamente el miedo a la creatividad y por otro lado la presión que a veces los formadores nos hacen para llegar a innovar. Entonces, al escucharte, encuentro una gran cantidad de saltos casi cuánticos que hemos dado y bastante yo me quise centrar en eso, pues en cómo ayudarle a las personas que no tienen nuestros fundamentos y experimentación creativa a quitarse el miedo por equivocarse. ¿Qué pasa con la creatividad? Que todos somos creativos, todos tenemos cierta creatividad, nacemos, todos los niños son creativos. Yo nunca conocí a un niño que no es creativo. Pero la experiencia que tenemos en la vida, o más específicamente los modelos de educación globales que existen hoy día, no están diseñados de cierta manera donde no premian la creatividad, no valoran la creatividad en grandes rasgos. Si es que la creatividad da algún resultado, ese sí, pero el proceso creativo, donde como que no tiene mucho lugar. Entonces, ahí es donde nace un poco el creativo como artista, o el malentendido, o la persona que va en contra de la corriente, que no encaja, que piensa distinto, que no está satisfecho. Entonces, hay como falta falta que que la gente en general se sienta más cómodo en su interacción con la creatividad, con el proceso creativo. Eso yo creo que es parte de la razón porque se ve como algo tan abstracto o difícil de definir, como que dónde está, no es tangible. Y para eso sirven las herramientas. O sea, cuando uno va cuando uno se educa como diseñador, en general la gente que estudia diseño, claro, muchos de nosotros tenemos cierta facilidad para dibujar o expresarnos de manera creativa con música o lo que sea en nuestros medios. Pero estudiamos diseño en el principio quizás para afinar nuestras técnicas. Pero lo que aprendemos son procesos de cómo aplicar la creatividad de forma más enfocada para resolver un problema, para generar algún tipo de valor tangible, medible, ¿no? Y como la creatividad no es algo como un proceso de ingeniería, donde hay un input y hay un output directo, es más complejo, es más difícil de medirlo, de valorizarlo. A veces uno puede estar una semana tratando de avanzar en un problema y en realidad no hay un avance medible. Y otras veces
te metes a la ducha o ves un pajarito que hizo algo y ¡pum! Hay como un año de creatividad que llega en un instante. Entonces, en ese sentido es muy difícil de controlar, es muy difícil de tenerlo como un input a un output. Pero el diseño y las herramientas de diseño lo hacen mucho más controlable, lo hacen mucho más predecible. Pero lo que la gente no entiende muchas veces, la gente que está un poco más lejana, es que es mucho trabajo. Asume que si tú eres creativo, tienes todas estas ideas y todo como que sale. Pero yo diría que es 90% trabajo. Y es ahí donde están las herramientas. Hay mucho rigor. Hay mucho rigor en el diseño. Entonces, a mí me toca mucho para ingenieros o project managers o todo tipo de gente que está fuera del diseño y le hago un workshop de mediodía, quedan exhaustos. Quedan como que ya, ok, ya terminamos, ¿no? Y digo, no, es así todos los días, para siempre. Y tú le dices, solo estamos empezando. No vamos a terminar, va a ser así. Esto es ser diseñador, esto es ser creativo, esto es innovar. Pero es porque tienen poca práctica, no es porque no lo pueden hacer. Es lo mismo que yo Exacto. nunca salgo a correr y trato de correr 20 kilómetros, voy a quedar agotado, no voy a quedar asustado. O si metes a un creativo a trabajar en Excel todo un mediodía, va a quedar agotado. Entonces, es eso, hay una brecha entre de aplicación, de comodidad con la práctica, donde para mí el trabajar con las herramientas de diseño y esfuerzo creativo es como casi como, sin esfuerzo, es como pienso, como que vivo mi vida así. Pero la gente que está un poco más lejana lo ve como algo, les cuesta mucho. Entonces, eso genera un poco, es difícil entender el diseño, entender la creatividad, que no las has aplicado, no has invertido suficiente tiempo para sentirte cómodo con ella, con los procesos. Y una de las grandes cosas que hasta el día la gente cree que le dan demasiado valor a las ideas. Si solo tuviéramos una buena idea, como que casi como que lo que ha funcionado y ha generado grande impacto en el mundo ha sido una buena idea. Yo diría que el 99% no es la idea, el 99% es la ejecución, que va en los procesos de diseño y el design thinking y el design practice y todas estas cosas. Las ideas son fáciles, pero mientras más lejos estás del proceso creativo, más tendencia tienes en como idolizar las ideas, como que la idea es todo. Pero bueno, ahí hay mucho que desempaquetar. Sí, yo sé. Volviendo a tu experiencia en Lego, que fue cuando te conocí, que estabas siendo parte de esta gran empresa y marca Sí, icónica. claro. Y amarrando un poco todo este tema educacional, creativo y de vivir la creatividad, que es justo también lo que nos acabas de compartir, que no es solo un trabajo, sino que es nuestra vida. ¿Cómo se mantiene fresca la creatividad a través del tiempo? Yo creo que la creatividad no es algo que uno como conscientemente practica. También lo veo como es como una manera de ver el mundo, una manera de conectar toda la información y todas las experiencias que tienes. Y muchas veces no es a propósito, como que es algo no es algo que tú haces, es algo que te pasa. Pero la curiosidad es una de las claves, diría yo. Tienes que tener una curiosidad. Y la curiosidad es natural en todos nosotros, ¿no? Sí. Pero tratar de mantener esa curiosidad como la de un niño, ¿no? Tratar de no
quedar satisfecho con lo que sabes y dónde estás y cuál es tu contexto de influencia. Es decir, si bien puedes trabajar en una compañía como Lego que se dedica a los juguetes y a jugar y a la creatividad de los niños, hay muchas experiencias, hay muchas cosas que aprender en todas las otras industrias, en todas las otras dimensiones del mundo. Son muy aplicables. Entonces, mientras más amplia sea tu espectro de curiosidad, más potencial vas a tener de poder conectar cosas que no son obvias. Y muchas veces eso es lo que la gente percibe como creatividad. Poder ver un problema y a nivel casi subconsciente entender que otra cosa que viste en otra industria, en otra cosa que no tiene nada que ver, tiene un elemento que puede ser algo esencial en un contexto totalmente distinto, es algo que pasa en el subconsciente, en el proceso de diseño. El proceso de diseño facilita esto, claramente. Pero para que esas conexiones puedan existir, tú tienes que haber estado expuesto a esa información o a esa otra cosa. Y ahí es donde está la curiosidad. Hay algo que no entiendo. Tengo un par de opciones si algo no entiendo, ¿no? Puedo seguir no entendiéndolo. Puedo ir a preguntarle a alguien que sí lo entiende. Que pasa mucho en el diseño, que tú como diseñador dices al ingeniero y le dices, esto es lo que quiero hacer, y el ingeniero te dice, no, es imposible, eso no se puede hacer, el material no da, o es muy pequeño, o no cabe. Y ahí tienes un par de opciones, ¿no? Puedes aceptarlo, decir, ok, no se puede, pero tienes otra opción. La otra opción es ir a aprender, ir a investigar, ir a tratar de tú entender de tu perspectiva cuáles son esos límites y poder llegar a un nivel de educación donde sí puedes tener una conversación inteligente con el ingeniero para poder empujar de vuelta, decir, bueno, pero has probado esto y has considerado esta otra cosa. ¿Y qué pasa si damos vuelta al problema y lo abarcamos de otra manera? Entonces, esa curiosidad de no quedarte en tu línea y pasar a las otras líneas y entender, no súper profundo, pero suficiente para poder tener una conversación inteligente o suficiente para que esa información trabaje en tu subconsciente. Tu subconsciente lo pueda ir a buscar en el momento preciso cuando estás tratando de resolver un problema. Muchas veces eso es la que la gente dice, qué creativo. ¿Cómo se le ocurrió eso? Y en realidad es eso, es que uno tuvo expuesto a otras cosas y en el tiempo uno va como agarrándole confianza de que no sé por qué estoy investigando esto y puede que no tenga ningún razonamiento en este contexto hoy día, pero en algún minuto en el futuro esto va a ser muy útil. Entonces en mi vida yo siempre me he como desafiado en reinventarme un poco, de ir a meterme en una compañía, un contexto, un problema, un cliente de algo totalmente distinto que no he hecho antes. Uno, porque aprendes distintas dimensiones y dos, porque es mucho más entretenido, ¿no? Sí, yo creo que para ser un muy buen creativo, más que diseñador, un creativo, tiene que ser no un especialista, tiene que ser como un generalista. Interesante. Ok. Dentro de la normativa, digamos, o del como nosotros siempre queremos mostrarles a la audiencia de Unidos por el Diseño, a nuestros inspiradores, porque nunca les llamamos invitados, sino que son inspiradores e inspiradoras. También nos gusta mostrar un poquito de ese lado humano de quien está detrás de los grandes cargos y las grandes empresas. Y en este punto de la entrevista me gustaría que les contaras un poco más de Steven. ¿Quién es Steven Kerestellán en el día a día, fuera de la empresa?
Yo soy un niño adulto. No, mira, mi vida es bien normal, es bien simple, diría. Tengo dos hijos pequeños, son el epicentro de todo para mí. Son mis dos proyectos más importantes. Considero que el impacto más grande que voy a hacer, independiente de las compañías que trabaje, los productos, los servicios que lance al mercado, van a ser estas dos criaturas y cómo los estoy empoderando y ayudando a ellos a diseñar quiénes son para que puedan tener un impacto positivo. Y trayendo un poco de balance, porque tampoco quiero generar la expresión de que tienen que hacer grandes cosas. Pero para mí eso es como los dos proyectos más importantes que tengo en la vida. Son mis dos hijos, mi hija Alegra, mi hijo Antón, que todavía son pequeños, están todavía aprendiendo. Invierto mucho tiempo con ellos. Desde tratar de explicarles cómo funciona el mundo para que todo lo que he aprendido, todo lo que he entendido, lo trato de llevar al nivel de ellos desde muy pequeños. Para que puedan tener una otra versión de cómo entender el mundo. Así que dedico mucho tiempo en eso. También juego mucho con ellos. O sea, open-ended play, sin tonteras, como le decimos, reírnos de cualquier cosa. Eso para mí es muy importante. También del trabajo, las cosas que hago son muy demandantes de tiempo y de cognición. Y también para mí es muy importante hacer deporte, escaparme de la naturaleza. Gracias a Dios vivo pegado al bosque, al lado de la playa, así que lo puedo hacer entre reuniones, me puedo ir tirar un poco en el agua o ir a correr por el bosque y volver. Eso es muy importante para generar el balance. No solamente para tener buena salud, pero para poder generar espacio para poder pensar, poder desconectarte, para poder conectarte. También tengo un proyecto social, un B Corp que llevamos con mi esposa, que es como un tercer hijo, diríamos, y que también dedico el tiempo que puedo a eso. Es una compañía basada, trabajando con artesanos en Chile, donde creamos ciertos productos que son distribuidos en todo el mundo, así que no es menor, así que también hay un tiempo dedicado ahí. Y bueno, y soy un voraz, leo mucho. Yo creo que leo por lo menos unas 2 horas al día. Siempre estoy leyendo algún libro, más que nada en formato más corto de internet. Tengo varios newsletters y varios personas que sigo y que leo, y ahí donde me informo mucho al día y donde genero estas oportunidades que hablabas en el pasado, donde veo las cosas que están pasando en distintos espacios donde a superficie se ven que están totalmente desconectados, que no tienen nada que ver uno con el otro, pero ampliando tu entendimiento, tu visión, a través de la lectura, a través del aprendizaje continuo, del aprendizaje de vida, donde le dedico mucho tiempo en leer y ponerme al día en ciertos temas, y esos temas se van cambiando en el tiempo. Y también tengo muchas personas en network que son personas brillantes, inteligentes, que están haciendo sus propias cosas, y también tratamos de generar espacios de colaboración. Lo que más falta en el día son más horas para hacer más cosas. Sí. Y bueno, y siempre estoy con las antenas bien paraditas buscando el próximo desafío. De realidad no buscándolo, siempre como que me llega, pero sí poder ser oportunista en el sentido de que no porque las cosas están bien o estoy cómodo significa que tienes que quedar ahí. Nunca he trabajado más de 3 años y medio para una compañía. Siempre me he cambiado, 4 años, creo que casi llegué a 4 años en Lego. Siempre me he cambiado porque la vida es muy corta, es tan corta la vida, pasa tan rápido. Entonces quiero poder que quepa lo máximo posible en ese espacio.
Pero fuera de todo, soy una persona súper simple, no tengo grandes hobbies, no soy coleccionista de nada caro, soy muy simple como persona, no tengo muchos gadgets ni cosas. Sí me gusta crear cosas con las manos, me gusta solucionar con lo que tengo. Ese es un desafío para mí. Si se rompió algo, hay que arreglar algo, trato de hacerlo con las cosas que están alrededor mío, sin tener que ir a comprar cosas nuevas. Aplico mucha creatividad en eso. Eh, y bueno, soy un amante total de la naturaleza. Para mí eso es lejos lo más valioso que tenemos. No hay ninguna tecnología, ya sea en el MIT o en Google. Yo he estado en todos esos lugares en los laboratorios más avanzados de todas las cosas que están haciendo. Súper cool, todo lo que quieras, wow, inteligencia artificial, todas estas cosas. Pégate una vuelta por el bosque en Costa Rica y en 10 metros vas a estar alucinando con las creaciones de la naturaleza, están a años luces de cualquier cosa que el humano ha creado hasta ahora. Que la naturaleza es lo que más me inspira. Y es el mejor diseño que existe. En realidad no estamos a años luz de poder compararnos con la creatividad y la ejecución de la naturaleza, como resolver los problemas. Wow. No sé si eso da un poquito Un poquito, mucho. Yo te sigo diciendo, o sea, nos estás volcando el cerebro, pero con esta respuesta creo que nos has volcado el corazón. Porque redescubrirte hoy desde esta perspectiva, Steven, de verdad es súper rico, es muy gratificante escucharte, contarnos esa parte de ti, y gracias de verdad por la confianza, pero es una gran lección de vida lo que nos acabas de dar. Todos estábamos, o muchos, no quiero generalizarlo como si fuera una verdad, pero hay una fuerte tendencia en seguir viendo para el afuera y no para el adentro. Y también en el tema de se me cayó X cosa, debo comprarla, no repararla. Podría decir muchas más cosas, de verdad te digo, ha sido una lección de vida y creo que es capitalizable para todos los que nos están escuchando y los que nos escucharán después. Y volviendo a todos estos cambios interesantes a nivel profesional, que es, diría yo, si me puedo atrever a decirlo así, que es ya parte de tu naturaleza, el llegar a CID, a esta gran escuela de diseño en Copenhague, ¿cómo te transformó a nivel profesional y a nivel personal? CID es como una fábrica en inglés sería World Class Creative Problem Solvers. Es una fábrica de capital humano de alta creatividad y de alto rendimiento en el mundo del diseño, la creatividad y la tecnología. Eso es lo que es una fábrica de estas personas que se van a trabajar a IDEO o a Google. Entonces, el poder interaccionar con estos jóvenes, con todas estas personas que están en esa trayectoria, al final es lo más, es donde está el valor del tiempo que estuve en CID. También, como es una escuela de diseño, ahí no hay reglas, no hay los proyectos de diseño son de lo que están interesados los alumnos, no son un pedido de un cliente. Entonces eso da tremenda libertad en todas las dimensiones, en todos los aspectos, en cuál es el problema que queremos resolver o inventar, cuáles son las tecnologías, cuál es la solución, cómo lo queremos abarcar, cómo uno puede diseñar. Y como los alumnos que pasan por ahí hay alumnos que eran abogados antes o eran ingenieros, pero ellos quieren hacer un cambio de trayectoria en su vida a través del diseño. Entonces esa diversidad es concentrada de una manera muy personal, un circulito bien cercano, pero que se mueve a una velocidad tremenda. O sea, en CID los alumnos yo creo que duermen
3, 4 horas en promedio al día durante ese año. Tienen unas transformaciones como ir a un bootcamp en el ejército, pero Ajá, pero en la mente, ¿no? Entonces ajá. vivir en ese mundo es algo que te alimenta y em, es como un boost vitamínico muy fuerte. Y lo que a mí me hizo un par de cosas. Uno es entender que el valor está en las personas, o sea, el capital humano es lo que vale, no la tecnología, ni el proceso, ni la máquina, la compañía. El capital humano tiene mucho más potencial que otra, cualquier otro tipo de capital, por decirlo. Y también fue para mí como un update, una actualización de entendimiento de todas estas tecnologías disruptivas. Porque ahí es donde están utilizándolas, experimentando con ellas, empujando los límites, ya sea IoT o blockchain o artificial intelligence, machine learning, 3D printing, todas estas cosas que son como las típicas tecnologías disruptivas. Ahí es donde se experimentaba con estas cosas de la manera más libre. Entonces para mí fue importante esa transición, como volver siempre lo he hecho en mi carrera. Estuve en Chile como profesor de título en la Universidad Católica en el área de diseño y arquitectura. Estuve ahí 2 años y también esto fue hace como ya 15 años atrás. Y ahora, hace un par de años atrás en CID, como que te vuelve a tierra, es como un cable a tierra donde te reconecta con la juventud, con la gente que está con tanta energía y pasión. Y también CID es un lugar muy especial y único, ¿no? Un edificio donde hay un máster de diseño que dura 1 año, hay solo 25 alumnos. En el mismo edificio, en el piso siguiente, hay una consultora de diseño, en el mismo edificio, en el piso que sigue para arriba, hay un centro de investigación y en el último piso hay una incubadora de negocios, de nuevos negocios creativos, de emprendimiento de todo tipo. Entonces, todo eso en un edificio genera una rapidez, es como un pequeño ecosistema que, que tiene como las partes necesarias para generar impacto. Y ahí trabajando con la mano derecha de la dueña, también pudimos trabajar mucho en decir, bueno, hoy en día un alumno paga para ir a una universidad y aprende y después sale y tiene que decidir si quiere emplearse o quiere ser un emprendedor y quiere hacer. También investigamos mucho y cuestionando eso. ¿Así va a ser en el futuro? ¿Tiene sentido esto? Cuando toda la información está online, está en YouTube, ¿tiene sentido trasladar tu cuerpo, instalarte en un campus o vivir, ir a la universidad en una burbujita? Claro que sí, hay vista mucho más incorporada en el mundo alrededor, pero también hubo mucho desarrollo de pensar un poco de cuál es el futuro de la creación de este capital humano. Así que fue una etapa muy linda de mi vida donde pude como ponerme al día, poder rejuvenecer un poco mis pasiones, ponerme al día con ciertas herramientas tecnológicas y también desarrollar un network que hasta el día de hoy estamos muy conectados. De hecho, he contratado casi pura gente de CID aquí en mi trabajo en IKEA porque son muy buenos. Al final de eso no. Por supuesto. Te digo que hoy tengo el corazón chiquito, vaya, después de escucharte. Y te voy a decir por qué. No sé cuánto más falta para que las escuelas de diseño, y hoy sí me voy a regresar al contexto de Latinoamérica o específicamente Centroamérica y El Salvador, dejen a los estudiantes tener esa libertad creativa. Yo crecí, me formé en una escuela que todo el tiempo era bajo miedo y amenaza, y eso fue lo que detonó mi curiosidad, retomando tu respuesta de la curiosidad, para salir del país y empezar a buscar y nutrirme y decirme, es que no puede ser que el diseño, que es una carrera tan hermosa, se enseñe bajo miedo y amenaza y duela. No puede ser. Ese fue mi detonante en el 2006. Y lo sigue siendo 15 años después. Y escucharte desde esta experiencia
estos procesos y lo que se ha quedado encapsulado, casi congelado en el tiempo. Yo sigo viendo alumnos con miedo, sigo viendo estudiantes queriendo abrir las alas y cortarlas. Y les voy a contar una experiencia más. Antes de Diseño UNE, el proyecto previo fue una facultad de diseño. Ya había viajado, ya había compartido, ya había nutrido una buena parte y yo decía, quiero una escuela de diseño en el país que sea todo lo que yo no tuve y más, y todo lo que el mundo hasta ese momento me ha mostrado y me ha dado. Y se quedó en el proyecto, nada más. Era yo con ese sueño. Y sí, existe, sigue, si nos vamos a los números, que a muchos les encanta este dato. Se proyectó para facturar $200,000 cada semestre por 500 estudiantes, bueno, cada 500 estudiantes. Y todavía existe, pero solo fue más de lo mismo. Y después, varios años después, gracias a los viajes, gracias a inspirarme saliendo del país y un maravilloso networking que más allá de eso, de ahí viene la palabra inspiradores, porque fueron inspiradores varias personas. Surge Diseño UNE con un proceso, bueno, con un sistema pedagógico que ya había validado antes y el cual escribí, tal como Steven lo narró hace rato. Lo escribí sin saber para qué iba a servir. Solo había algo dentro de mí que decía, siéntate y escríbelo antes de que se te olvide. Y pasé un mes encerrada, escribiendo, documentando, y luego me fui a la Universidad de Palermo, en Argentina, a validarlo. Y así empezó todo. Y en serio, se los digo con el corazón abierto, ojalá nuestras escuelas de diseño se abran a esos procesos, pero también las personas, porque somos nosotros los que inspiramos a otros, pero también tenemos que permitirnos desaprender. El rol del diseñador yo creo que va muy por ahí del ayudar a la sociedad a desaprender, como desligarse un poco de los hábitos y las tendencias y todo lo que asumimos. Y no sé, hoy en día el mundo de la educación está bajo una disrupción tremenda. Yo creo que en algunas partes del planeta se siente más que en otras. Pero mi hija Leila, que tiene 10 años, yo no creo que ella vaya a la universidad. No veo cómo ese modelo la va a capacitar. O sea, aprendes cosas. El contexto actual de la universidad, de ir y estar en esta burbujita, en este mundo, 4 años o 6 años. Yo creo que ya estamos en la colita de eso, ¿no? Eso yo creo que ya está pasando. Está lleno de gente que acaba de salir con un máster o un doctorado y está endeudada y se dan cuenta que no les genera una ventaja competitiva en el mundo laboral. Yo creo que el aprendizaje está en la actitud, la información está alrededor de todos nosotros. No hay nada que tú puedas aprender en la universidad que no puedas encontrar online, como en proyectos como Diseño 1 y en decenas de otros. Así que quizás esa es una de las cosas que tenemos que desaprender, de que necesitamos un título o necesitamos ciertas diplomas o créditos para poder tener la confianza de poder ir a hacer grandes cosas o ir a solucionar un problema muy complejo. Así que yo creo que vamos a vivir ese cambio y claramente hay instituciones, organizaciones que ya
que están participando en esta nueva manera de compartir información y al final el usuario mismo, la gente joven, eh, hay muchas herramientas hoy en día para aprender y para uno mismo diseñar su trayectoria para qué es lo que aprendes. Entonces, o las universidades se ponen al día y revolucionan su modelo de aprendizaje y su contexto y formato, o van a quedar obsoletas, ¿no? Y eso yo creo que no es algo que va a pasar en los próximos 20, 30 años. Yo creo que en los próximos 5 años, 10 años, se va a ver muy distinto, muy distinto. Wow. Entonces, preparémonos y sigamos desaprendiendo lo que ya cumplió su tiempo. Porque tenemos que diseñar para cómo va a ser las cosas en el futuro. Sí. No como era en el pasado, ¿entiendes? Sí. Entonces, quiero lanzar una nueva escuela de diseño. Casi como que podemos olvidarnos qué es lo que era la escuela de diseño hasta hoy en día. Y empezar con pizarrón en blanco. Pero ahí hay ciertas domésticas haciendo un trabajo muy, muy interesante, no sé si los conoces. Sí, sí. Pero bueno, hay distintas alternativas hoy en día. Muchísimas. Y el de diseñar, aprender a través de proyectos y a tu velocidad y a tu ritmo, yo creo que las universidades todavía no han entendido cómo entregar cómo potenciar eso. Así que yo creo que ahí es donde hay una oportunidad para Latinoamérica. Porque hay mucha creatividad en Latinoamérica y tenemos acceso a la misma información que tiene el resto del mundo, ¿no? Y hay muchos problemas para resolver. Así que esa es una combinación perfecta. Hay muchos problemas para enamorarse. Exactamente. Y volviendo a lo que empezamos, Sí. pero pasión y obsesión. ¿Quién es más apasionado que los latinos? Sí. Apoyo eso. Me consta. Lo he visto en muchos países y me encanta. Está en nuestra sangre, ¿no? Sí. Sí que tenemos una ventaja competitiva en nuestro ADN. Así es. Y quizás ese es un buen lugar donde terminar. Sí, yo también opino eso. Ay, Steven, ¿qué te puedo decir? Tengo la piel chinita ahorita. De verdad, qué emoción, qué intenso este episodio, en serio. Hay mucho, mucho de verdad que poder sacar, no solo como conocimiento, sino como aprendizaje práctico, real, aplicable para allá, con todo lo que nos has compartido. Muchísimas, muchísimas gracias por este espacio de tiempo en tu agenda para compartir con todos nosotros. Es un honor. Nuevamente, muchísimas gracias. No, un placer y un honor, todo mío. Muchas gracias por darme la oportunidad. Y les mando un cariñoso saludo a todos mis hermanos y hermanas en toda Latinoamérica. Y cuando el bichito nos deje, ahí vamos a estar muy luego. Sí, así es. Bueno, muchísimas bendiciones para ti en todo lo que hagas, crees, todo lo que esté por venir, para tu familia también. Muchísimas bendiciones para todos ustedes también. Súper inspírense, súper enamórense del problema, pero también resolvámoslo. Y si lo podemos hacer juntos, pues saben que cuentan con nosotros. Otra vez, muchas, muchas felicidades en este Día Mundial del Diseño y nos escuchamos pronto. Hasta luego.